Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Costa. En mi canal hablamos de temas vinculados con el diseño, la ilustración y la comunicación. Los invito a suscribirse, les agradezco los mensajes que sigo recibiendo, el intercambio que se produce, es muy hermoso. Hoy particularmente vamos a hablar, para seguir pensando juntos en las imágenes, de los niveles de iconicidad. Van a ver que les voy a abrir un poco el panorama en la medida de lo posible y bueno, les comparto el contenido de ahora en más. Si les interesa, acompáñenme que va a estar muy divertido. Bueno, la idea es que sigamos, como les digo, pensando imágenes. Ya tenemos algunos videos en el canal vinculados con eso. La imagen que elegí para ilustrar este video es una pintura que hice hace bastante tiempo y es una obra donde yo combino un botón con una sandía. Y según parece, estoy yo flotando por ahí arriba, como verán. Bueno, esa imagen me sirve para dar inicio a este video en el que voy a usar muchas sandías para ilustrar lo que les quiero comentar. Hemos estado viendo en un video anterior la existencia de textos escritos, que ya conocemos, y textos visuales o imágenes, categoría propuesta por Humberto Eco, que componen lo que llamamos un lenguaje visual. En ese contexto es que tenemos que aprender a leer tanto textos escritos como textos visuales, interpretarlos, cada vez comprender de manera más fina y más detallada de qué se trata cada uno de ellos. Por supuesto, como dice Cassetti, hay que hacer trabajar a las imágenes y eso me parece muy importante para quienes diseñan, ilustran y en general todas las personas que consumen y cada vez más usan imágenes en su comunicación, estaría bueno que consideraran esta situación que plantea Cassetti. Y por supuesto, no solamente a las imágenes, sino a los textos y las imágenes, que trabajen juntos, que podamos armar enunciados vinculados con la relación entre ambos elementos. Eso vuelve mucho más rico el lenguaje, por lo tanto las ideas que podamos transmitir. Así que bueno, considerando todo eso, ¿a qué los estoy invitando? A pensar las imágenes de manera más minuciosa, que uno cuando vea imágenes no le dé lo mismo una cosa que otra, digamos, de eso se trata. La mayoría de la gente consume imágenes y las utiliza sin tener mucho conocimiento sobre ellas. Digamos, no todo el mundo distingue la instancia de producción de una imagen, o sea, cómo se produce, de qué manera, quién la produce, ¿no es cierto? Y con qué objetivo, con qué función. No todo el mundo distingue la producción de la recepción, que también es otro tema importante, o sea, cómo son recibidas esas imágenes, qué significaciones tienen, qué implican, qué suponen, qué objetivo buscan, cuál es su proyecto, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son sutilezas vinculadas con la imagen y cómo la percibimos. No puede ser que nos dé lo mismo una sandía que otra. Digamos, les estoy mostrando ejemplos un poco exagerados, pero para que noten que hay gran diferencia entre una cosa y la otra y todas son sandías. Acá también hay sandías y son distintas unas de otras. Acá podemos ver una escultura de cartón, una escultura hecha sobre una sandía misma, un conjunto de dibujos que se bajan de una biblioteca de cualquier, digamos, fuente vinculados con sandías, una torta sandía, un disfraz de sandía. Digamos que yo, como ustedes saben, a mí me encanta la sandía porque es un gran diseño de frescura y de alegría, por eso la uso como ejemplo en este video. Pero bueno, ¿qué les estoy diciendo con esto? Tenemos que distinguir una cosa de otra. Es muy distinta la producción de una imagen, la recepción de esa imagen, la significación de esa imagen, son muy diferentes, ¿no? Y acá quería compartirles, ya que hablamos de sandías, aunque sea algunas imágenes de obras de Rufino Tamayo, ¿no? Fíjense este personaje que se llama El comedor de sandía, qué hermosura, y estas otras sandías pintadas de esta manera tan expresiva, ¿no? Tan fuerte. Me parece que es interesante que veamos que no es lo mismo una sandía que otra. Sandías pintadas, por ejemplo, en el año 1770 por Luis Meléndez. Fíjense ese óleo, ¿no? Que vincula a la sandía con los demás objetos en el contexto de un bodegón. La sandía de Diego Rivera, que es muy distinta
de 1957, que es muy distinta a la sandía de Frida Kahlo, ¿no? Que ella misma titula a su obra Viva la vida, y acá la pueden ver. Y esta es otra sandía, una sandía rota, que encontré de otra artista que se llama Lupe Pascual. Quiero decir, no nos tiene que dar lo mismo. No todo es igual, no todas las imágenes implican lo mismo, y eso es un poco lo que vamos a ver para seguir distinguiendo en este canal. Muy bien, sobre las diferencias de iconicidad, ya habló bastante, por supuesto, Abraham Mols. La iconicidad es la vinculación de la imagen con su referente real, ¿no? Pero hoy vamos a ver una escala de iconicidad. ¿De dónde a dónde va esta escala? Es una escala que plantea Villafañe y que me parece interesante. Ahora les cuento por qué. Escala de iconicidad para la imagen fija aislada. Y eso es muy importante. Esa palabra aislada, ténganla en cuenta, porque no es lo mismo una imagen fija considerada en un contexto con otras imágenes, porque cambia sustancialmente, ¿sí? Que si la vemos sola, ¿no? Y la pensamos sola. Entonces, esta es la escala que vamos a ver hoy en 5 pasos y ya se las presento. ¿Por qué se las presento? Porque normalmente este tema, cuando se estudia la imagen, se muestra en solamente 2 o 3 pasos, ¿no? Y eso es una cosa que me parece que es muy pobre. Por eso se me ocurrió mostrarles esta escala de iconicidad más amplia, que tiene 11 pasos. Normalmente, ¿qué te muestran? ¿Cómo pasas de una foto, de una imagen natural, que es la que vemos acá de las sandías, que es una fotografía donde se ve la sandía tal cual es? Pasas, por ejemplo, a un pictograma donde reducís la cantidad de información y después pasas a una representación no figurativa. Y usualmente que te muestran un paso muy corto, ¿no? Como si estas fueran las opciones. Y la verdad es que las opciones son infinitas. Entonces me gusta mostrarles una escala más rica, más cuidadosa, donde uno puede notar sutileza en el análisis. Entonces vamos con esta escala que comienza de lo más natural, o sea, de la representación de una imagen, de una sandía, en una fotografía, como la que ven acá a la derecha, que sería el número 11, que es la escala, una representación que nos muestra en esta escala nos muestra a la foto que representa a la realidad. Esa foto es altamente icónica, por eso es la escala, ¿no? Que va del 11 hacia abajo y, según nos explica el autor acá, restablece todas las propiedades del objeto. O sea, se produce la identidad. Vos identificás rápidamente en la primera imagen unas sandías. Esos son los ítems que el autor va planteando. En el número 10, bajando en la escala de iconicidad, tenemos un modelo tridimensional a escala. Por ejemplo, unas sandías a escala, a tamaño real, hechas con cartón, ¿no? Entonces ahí tenemos una imagen. ¿Qué sucede ahí? Hay identificación, pero no hay identidad. Y eso uno ya notó en el paso del número 11 al número 10 que se perdió la identidad. Uno ya nota que esa no es la sandía, sino que es una representación tridimensional de la sandía, ¿no? A escala real. Si bajamos en la escala de iconicidad, o sea, de parecido con la realidad, vamos al puesto 9 y ahí nos encontramos con imágenes de registro estereoscópico, por ejemplo, hologramas. Y acá encontré una foto, bueno, de un sticker holográfico, pero la idea es pensar en una sandía en términos de holograma, ¿no? Y ahí se restablece la forma, pero se va perdiendo de a poquito la identidad. Uno se da cuenta que no es la sandía, sino que es la representación estereoscópica de la sandía. Es en el punto 9. Sigamos con el 8. En el 8 podemos tener una fotografía a color, ¿no? Entonces ahí tenemos que el ojo medio tiene un poder resolutivo que le permite identificar la imagen. Entonces, esa escala, en el punto 8, podríamos tener una foto a color de la sandía. No la sandía misma, sino la foto a color, ¿no? Luego en el 7 tenemos la fotografía en blanco y negro. Ya al quitarle color, le vamos quitando iconicidad, ¿no? En el número 6 tenemos una pintura realista. Y acá les vuelvo a poner el bodegón que les mostraba antes, donde vemos una pintura que reproduce de manera realista, restableciendo razonablemente las relaciones espaciales, ¿no es cierto? Y el espacio bidimensional. Pero uno ya va comprendiendo que se va
perdiendo la iconicidad, ¿no? En el punto 5 tenemos una representación figurativa ya no realista. Sabemos, interpretamos que representa esta imagen unas sandías, pero obviamente se ha perdido, porque ya no es realista, ¿no? Un poco más de iconicidad. El autor pone como ejemplo al Guernica de Picasso, si ustedes lo tienen en la mente recordarán de qué estoy hablando, o una caricatura, por ejemplo, que pierde, ¿no es cierto?, iconicidad. Aún se produce la identificación, uno sigue viendo sandías, ¿ok? Lo que sucede es que se va perdiendo esa vinculación con el objeto real. En el punto 4 tenemos los pictogramas, siluetas, ¿no es cierto?, del objeto, como ven en la foto que les pongo aquí. También el autor nombra ahí a los monigotes que dibujan los niños, son siluetas, ¿no? Todas las características sensibles, excepto la forma estructural, ya se van abstrayendo, ¿sí? Sin embargo, uno puede seguir identificando allí la imagen, ¿no?, de una sandía. En el punto 3 tenemos lo que llama el autor los esquemas motivados. Estos esquemas motivados son organigramas o ya son planos del objeto, donde todas las características sensibles ya se eliminan, porque lo que se busca son las relaciones orgánicas entre las partes que constituyen al objeto, ¿no es cierto? Eso sería en el punto 3. Si bajamos en la escala de iconicidad ya nos encontramos con lo que él llama los esquemas arbitrarios. Por ejemplo, una señal que dice ceda el paso es un esquema bastante arbitrario, y yo les puse un ejemplo de esquema arbitrario de una sandía, ¿no es cierto? Acá no se representan las características sensibles del objeto real y las relaciones de dependencia entre sus elementos no siguen ningún criterio lógico. Ahí tienen el ejemplo. Y en el punto 1, la representación ya no figurativa, donde se pierde totalmente la iconicidad, tienen abstraídas este tipo de imágenes todas las posibilidades sensibles y de relación, ¿no es cierto? Por ejemplo, una obra de Miró, y acá yo les pongo un ejemplo de lo que sería una reducción absoluta de la iconicidad de una sandía. Esa es la escala de los 11 puntos que este autor nos brinda. Ahora, me parece importante considerar que hemos pasado de pensar la iconicidad desde el objeto real a la representación no figurativa en muchos más pasos, ya no en esos simples 3 o 4 pasos que te muestra todo el mundo. Lo que tenemos acá es todo este recuento en la escala de iconicidad. Fíjense, el autor nos propone 11 pasos, pero yo les diría que estos 11 pasos a su vez pueden ser múltiples. Nosotros podríamos tener muchos más pasos entre cada uno de estos puntos. Por ejemplo, tendríamos opciones según lo que busquemos comunicar. Entre la fotografía color y la fotografía blanco y negro podríamos poner, y yo les puse 2 ahí abajo, una fotografía más posterizada, más extrema en sus tonos y medios tonos, y llevarla, por ejemplo, a una abstracción mayor. Por eso les digo que es muy interesante que pensemos en las escalas de iconicidad de manera más amplia, porque tenemos muchísimas opciones para manejar las imágenes según lo que necesitemos decir, lo que necesitemos armar en nuestro enunciado. Entonces, no vean la iconicidad como un par de pasos, sino un abanico gigante de posibilidades. Ahora, muy bien, en general sabemos que las imágenes o textos visuales son figurativas, ¿no? Como por ejemplo este ejemplo acá que les pongo de Chardin, donde uno puede ver una pintura figurativa. Y las imágenes figurativas, uno las mira y tiene la percepción de otra cosa, ¿no? Hay una idea de univocidad en lo que el autor me está mostrando. Yo tengo la percepción de que eso es una manzana, una fruta, una taza con tapita. La percepción de se produce en las imágenes figurativas. En cambio, en las abstractas, yo tengo que decir la percepción. ¿De qué? Bueno, cada uno completará con lo que considere. Y eso es lo que pasa con el cuadro de Miró. Pero este cuadro que vimos antes de los 11 pasos de iconicidad nos plantea otra cosa, que en términos de representación, una imagen puede ser figurativa o no figurativa, pero dentro de las figurativas tenemos las realistas y las no realistas.
Fíjense la cantidad de variables que tenemos para representar mediante una imagen fija, aislada, ¿no? Ahí tienen entonces representación figurativa, no figurativa, ¿no es cierto? Pero a su vez realista, como vemos en el cuadro que vimos al principio, que está arriba, y no realista, como vemos en el otro cuadro. En todos los casos podríamos ver sandías, depende de cómo comuniquemos, cómo usemos la imagen para armar nuestros enunciados, para diseñar nuestra comunicación. Dicho esto, yo les preguntaría, para terminar este video, y el que quiere me contesta abajo en los detalles del video o se quedan pensando, ¿no? ¿En qué número en la escala de iconicidad de los 11 que vimos ubicarías esta imagen que te pongo acá? Esta imagen es una pintura que hice yo, que también entiendo que esto es un autorretrato, soy yo misma nadando en un vaso en el que hay un líquido sandía y les cuento que hay unas lentejuelas pegadas en esa pintura que está hecha con collage y con acrílico, porque tiene un pedacito, como ustedes ven ahí atrás, de una textura de una tela, que es un encaje, que está pegado y genera toda una textura roja que se vincula también con la sandía. Entonces, ¿en qué número, por ejemplo, de la escala de iconicidad que te acabo de mostrar pondrías esta imagen? Entonces, la idea es, cuando veas imágenes, imagínate en qué escala, en qué lugar de la larga escala de iconicidad están esas imágenes. Y pensá si están bien puestas. O sea, vos ves un enunciado de diseño o ves una ilustración y pensás, ¿esto no tendría que ser más icónico? O sea, más cercano a la realidad o menos icónico. Eso es interesante que te cuestiones cuando pensás en imágenes. Muy bien, en este canal hay varios videos ya sobre textos escritos y sobre textos visuales, o sea, imágenes. Me parece que es interesante que vayas viendo varios y te vayas cuestionando y pensando en la sutileza de la imagen. La imagen es nuestra materia de trabajo, por lo tanto tenemos que conocerla, disfrutarla, pensarla mucho, organizarla y usarla, ponerla a trabajar. Muy bien, como siempre les dejo fuentes que me interesa que tengan para seguir investigando y pensando. Agradezco siempre a mis maestros porque, bueno, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Los invito ya mismo a suscribirse. Si no se suscribieron, por favor, hagan clic en ese botón y pongan clic en la campanita, así saben de nuevos videos. Y gracias por estar conmigo, ayudarme a pensar. Esto es todo un desafío. Gracias, gracias. Que estén todos y todas súper, súper bien. Gracias.